Hola chicos, bueno pues vamos a hablar ahora acerca de plot contra historia. Ya habíamos más o menos platicado acerca de este tema, pero lo necesito para poder avanzar en lo que vamos a hablar en este video que se llama construcción de escenas. Entonces, habíamos estado hablando de que en una historia tenemos dos tipos de narraciones que van transcurriendo al mismo tiempo, ¿no? Una se llama historia, que es la consecución de los acontecimientos de una historia para llevarnos al final, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la escena, esta está tomado de una película llamada Ex Machina, donde un chico va a casa de un desarrollador de inteligencia artificial muy adinerado y muy famoso, se encuentra esta chica que es un androide y entonces se da cuenta que es casi humano. Entonces este personaje que es el que la creó la quiere matar porque pues para él no es más que un objeto, pero este chico empieza a desarrollar sentimientos por este androide y a final de cuentas este androide pues resulta ser que pues a final de cuentas sí era un androide y encierra al chico con tal de poder escapar, ¿no? Ok, digamos. Estos son, sí, no está muy padre, ¿verdad? Pero bueno. Eh, eso es lo que llamamos historia, ¿no? ¿Cuáles son los actos que siguen unos a otros para poder llevar la historia hasta el final? Vamos a platicar ahora acerca del plot. El plot son esas decisiones que toman los personajes precisamente para que la historia avance, ¿no? El asunto está en que en la historia de Ex Machina que vimos hace un momento, el chico no nada más decide porque sí liberar a la chica, ¿no? Sino que para que esto haya sucedido, de hecho déjeme regresar a esa lámina, eh, esta chica tuvo que de alguna forma haberle hecho creer a este muchacho que ella también se interesaba en él, ¿no? Entonces es por eso que nosotros podemos entender qué decisión toma este chico, a pesar de que este otro muchacho de acá ya le había dicho, no, no la liberes, no te dejes engañar por lo que ella te diga, a final de cuentas es un androide, es una inteligencia artificial que está aprendiendo de ti, que está aprendiendo lo que quieres, pues eso es lo que motiva las decisiones de este personaje y eso a final de cuentas es lo que le llamamos plot, ¿no? Ok, bueno. Entonces, eso ya lo habíamos visto. Ahora vamos a platicar un poco acerca de qué es lo que necesitamos para poder hacer una escena. Lo primero que necesitamos es definir el conflicto de la escena, qué es lo que va a pasar en cada una de estas eh, mm, en cada uno de estos eventos que tú pones en una película, en tu guión. ¿Por qué lo estamos poniendo? ¿No? Por qué queremos separarlos en una escena diferente o por qué tiene que estar ahí? Bueno, cada vez que nosotros hacemos una escena, estamos respondiendo a una necesidad que nosotros tenemos como escritores para mandar a nuestro personaje de un punto A un punto B. Entonces, así como por ejemplo en esta historia de Titanic, creo que todos ubican la historia. Sabemos que al principio este chico, no me acuerdo si se llamaba Jack, me parece que se llama Jack, ¿no? Pero no estoy seguro. Él, lo primero que vemos es que él vive en un lugar que no está muy padre que digamos y quiere subirse al barco para llegar a América donde pues, espera vivir una vida mejor, ¿no? Entonces el propósito de esta escena en particular que vemos aquí es llegar al barco, ¿no? En esta otra escena lo que vemos es que Kate Winslet no está viviendo una relación muy padre con su prometido y entonces ella va a saltar del barco, ¿no? Y entonces se convierte en el propósito de este chico salvar no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero digamos, Kate Winslet, ¿no? Ok, bueno. Entonces, ya teníamos, esta escena también tiene su propio propósito, ¿no? Ahora, en la siguiente escena los personajes van a tratar de conocerse y entonces, en esta escena los personajes se conocen, pero tanto ella como él deben tener una meta muy específica en mente. No sé exactamente cuál va a ser, pero ambos como que ya están eh, eh, posiblemente pensando en que a uno le gusta el otro o viceversa. Y, pero aparte de ello, los personajes tienen otras metas como más largo plazo. Entonces, esas metas a largo plazo tal vez las mencionamos dentro de cada una de estas escenas,
Pero esta escena, aquello que uno de los dos personajes va a obtener, no estoy seguro que ambos necesiten algo, pero al menos uno de ellos muy probablemente lo necesite, o si no, nosotros como escritores lo necesitamos para que la historia llegue al siguiente punto, ¿no? Tal vez necesitamos que en este punto uno de los dos personajes le haga una confesión al otro, de hecho casi estoy seguro que es cuando este chico, Jack, me parece que se llama, les digo, le dice a esta otra chica que él dibuja, ¿no? Y entonces el hecho de que él dibuje ya puede llevarnos a la siguiente escena donde se vuelven a encontrar, porque otra vez tienen un propósito para encontrarse, ¿no? Entonces creo que eso ya tiene sentido, ¿no? Después la historia sigue avanzando y cualquier propósito que ellos hayan tenido en una escena como esta queda olvidado porque ahora quieren escapar, ¿no? Porque el barco se está hundiendo, obviamente, ¿no? Pero en esta escena en particular los personajes no pueden escapar porque Jack está atado a este poste, entonces el propósito de esta escena va a ser desatarlo de ese poste, ¿no? Y por supuesto todos conocemos esta última escena donde los personajes pues están tratando de sobrevivir a pesar de que uno de ellos ya sabe que no va a poder sobrevivir porque simplemente no hay medios, y entonces ya sabemos que este personaje ya tiene una finalidad en mente y ella pues seguramente lo intuye, aunque preferiría ignorar esa posibilidad, ¿no? Entonces esas son los conflictos de las escenas que necesitamos cada vez que nosotros iniciamos una nueva escena. Necesitamos definir cuál va a ser el conflicto de esa escena, cuál es el valor en riesgo, qué es lo que pueden ganar, qué es lo que quieren perder y qué es lo que están buscando, ¿no? Ok, bueno, ahora vamos a platicar acerca de toda escena tiene una función. Eh, no hay escenas que sobren en cine. Normalmente, si una escena llegó a estar en el corte final de una película, es porque esa escena contribuye de alguna forma para llegar al final de esa historia, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta de que una escena no se necesita, lo que hacemos es que cualquier contenido que hayamos tenido en esa escena, si lo podemos mandar a otra escena, mejor. Porque una escena que no contribuye para ese final está de más, ¿no? De hecho, de eso nos vamos a dar cuenta en las siguientes dos láminas. Ellas hablan acerca de qué tipos de información. Necesitamos dos tipos de información para que una escena funcione. Se llaman valor narrativo y valor de exposición. ¿Sale? Entonces vamos a platicar acerca de ellos. Ok. Valor informativo. El valor informativo es lo que, como ya les había mencionado hace un momento, es lo que lleva la historia de un punto A un punto B. Cuando un personaje logra obtener la llave que abre la puerta que le permite encontrar el tesoro, eso es valor narrativo, porque el personaje encontró algo que le permitía seguir avanzando. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, en la película Birdman, tenemos que este personaje le habían dicho que él no podía actuar, que él estaba acabado como actor, si es que han visto la película de Birdman, y entonces, en esta escena de su revelación, el personaje dice, pues últimamente, ¿quiénes son ellos para decirme lo que tengo que hacer, no? Y entonces es por eso que puede regresar a la siguiente escena, pero ya armado de valor y con un plan, ¿no? Entonces eso es su valor narrativo. Pero ahora, dentro del valor de exposición, fíjense que el valor de exposición es algo un poco mm, mm, un poco inasible, algo que vamos a explicar ahorita en dos láminas más adelante. Valor de exposición es cuando, permítanme leerlo directamente, es cuando mostramos cómo es el comportamiento de los personajes en una situación X y cómo es la realidad del universo en la que se desarrolla nuestra historia. Por ejemplo, en este caso en Birdman, vamos a ver que este personaje lo que imagina es casi real, ¿no? Entonces, ese es el universo en el que vive este personaje, ¿no? Lo cual, por ejemplo, no podría ocurrir en una película como, digamos, Terminator. Bueno, no, Terminator no ocurre. Los personajes tienen sueños, pero las cosas no ocurren y no parecen cambiar la realidad, ¿no? Ok, entonces esa es la realidad de esta historia. Ok, otra vez entonces, valor informativo, como habíamos dicho, es esa consecución de eventos que hacen que
hace mucho tiempo se habían forjado una serie de anillos que llevaron a todas las razas a combatir unas con otras y después se perdieron esos anillos. Lo único, miento, se fundieron en unos, había uno que los controlaba a los demás, se perdió, lo encuentra Gollum, se lo roba a Bilbo y después, mucho tiempo después, Gandalf se da cuenta de que Bilbo lo tiene, le pide a Frodo que se lo lleve a Mordor. Eh, eh, Frodo se va de la comarca, llega a Rivendell, lo encuentra Sauron, manda a sus Nazgûl y se enfrentan a otros peligros. Un personaje, por las razones que ya tenía, traiciona a los demás, provoca que la comunidad del anillo se separe y entonces, ahora que se dividen, los personajes tienen que vivir otras nuevas aventuras, ¿no? Entonces, como verán, todos estos eventos como que uno lleva al que sigue. No podemos saltar directamente a que los personajes se separen si no tenemos la información necesaria de qué ocurre, de qué diferencias de opinión existen entre ellos, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman los personajes, pero Aragorn y Boromir, ¿no? ¿Qué diferencias de opinión existen entre ellos? No lo sabemos si no tenemos esa escena antes, ¿no? Entonces, en valor narrativo, eh, queda muy asentada esa correlación que tienen las escenas, ¿no? Esta escena me lleva a la que sigue porque hay eventos que ocurren dentro de esta escena que son indispensables para desarrollar la escena que sigue, ¿no? Lo cual es muy obvio cuando estamos escribiendo historias como linealmente, eh, eh, y pues creo que no hay mucho más que explicar en ese sentido, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de otro que sí tiene una definición un poco más retadora, digamos, ¿no? Vamos a hablar acerca de valor de exposición. Ok. El valor de exposición es la cualidad que tiene cada escena de mostrar eh, con diálogo, con actitudes, con las acciones, cómo son los personajes por dentro, qué les gusta, qué les disgusta, qué se puede esperar y qué no se podría esperar de ese personaje, ¿no? Entonces, como hemos visto hace un momento con el ejemplo de Birdman, ¿qué pasa en Scott Pilgrim? Que Scott Pilgrim es una película donde los personajes pueden hacer vidas, ¿no? Y entonces dices, qué padre estaría si, por ejemplo, John McClane hiciera vidas, ¿no? O si Jason Bourne hiciera vidas, ¿no? Qué padre estaría eso, pero pues el asunto está en que no se puede porque ese no es el universo en el que viven estos personajes, ¿no? En el universo donde vive Jason Bourne no hay ni siquiera lugar a errores, ¿no? Haces un error y ya se te acabó el 20, ¿no? Pero en el caso de Scott Pilgrim sí tenemos esa posibilidad porque así está planteada su realidad, ¿no? Y no es que el personaje eh, haya hecho una vida nada más así de la nada, sino que para eso tuvo que haber visto, tuvieron que haber pasado otros eventos donde, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero cada vez que Scott Pilgrim vence a uno de sus rivales, le dan recompensas, le dan puntos y le dan monedas, ¿no? Entonces, pues con eso ya, cuando hace vida, pues es algo perfectamente explicable, perfectamente lógico. ¿En qué otro universo sería lógico que Scott Pilgrim pudiera hacer una vida, ¿no? Entonces, eso es valor de exposición. Déjenme regresarme un par de láminas a platicar acerca de este personaje de Forrest Gump. Forrest Gump, no me digan que es un personaje que a muchas personas como que les sacaría de quicio si existiera en la vida real, ¿no? Yo creo que este personaje al mismo tiempo que es muy querido en la película, en la vida real a lo mejor sería muy poco funcional, pero en la película funciona perfectamente bien porque la realidad de esta película ya está construida para que el personaje se desarrolle de esa forma, ¿no? El personaje, por valor de exposición, también sabemos cómo son sus normas morales, ¿no? Cada vez que nosotros vemos al personaje en pantalla, nos damos cuenta, Forrest Gump es buena gente, Forrest Gump es honesto, Forrest Gump nunca traicionaría a Jenny, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos en otras escenas? Que Forrest Gump se encuentra con personajes famosos, vive aventuras increíbles y al personaje no le importa nada. Al personaje lo único que le importa es Jenny. Y eso lo vemos escena tras escena tras escena. Si en una, si en una, si en una escena X, si una escena X no la aprovechamos para transmitir cómo es este personaje por dentro,
Entonces estamos desperdiciando el valor de exposición. Cada vez que tengamos oportunidad, hay que darle ese appeal a los personajes, mostrándonos por qué son diferentes, cómo piensan ellos, ¿no? Las decisiones que nosotros tomamos eh, como en automático en la vida real, de decir, ah, ya te estoy pagando, dame lo que acabo de comprar, que es muy X, no estás transmitiendo nada de información acerca de ti como persona, cambia radicalmente cuando en una película sí es importante transmitir cómo son los personajes, ¿no? Entonces, para quienes recuerden la película de Big Lebowski, no es lo mismo que The Dude vaya o el personaje llamado Lebowski, pero que no es el Big Lebowski, eh, vaya a comprar algo a la tienda porque va a tener una actitud de no sé qué quiero comprar, dame eso, no sé. Que si llega otro personaje como, vamos a decir, James Bond, que siempre le tiene que poner como sex appeal a todo lo que hace, ¿no? O como si fuera un personaje que está siempre concentrado en su trabajo. ¿Qué tal que fuera Dwight de Office, ¿no? El personaje pondría un montón de peros a todo lo que sucediera, ¿no? Entonces, eso es valor de exposición y siempre que tengamos oportunidad de aprovecharlo, deberíamos aprovecharlo. ¿Sale, chicos? Bueno, vamos a ver qué más tenemos, qué otro tema nos queda. Creo que ya esto fue el último. Ok, entonces, resumiendo, eh, hasta el momento conocemos 6 unidades narrativas: arquitrama, historia, acto, secuencia, escenas, y lo que vimos aquí fueron los bits, ¿no? Ok, bueno. Los bits o golpes de efecto son los diálogos o acciones que producen un cambio en cómo entendemos la historia que estamos viendo, ¿no? Debido a la ley de las recompensas decrecientes, no podemos usar siempre los mismos bits, las mismas soluciones para una historia, ¿no? Siempre, tenemos que estarlos variando dentro de una misma historia, ¿no? Con un mismo personaje. Aunque, ojo, creo que le puse por ahí un asterisco porque hay excepciones, ¿no? Ok. Cuando escribimos un guión, siempre debemos tener en cuenta que escribimos historias y que estas son una serie de eventos, pero que estas historias son guiadas por el plot, es decir, las decisiones internas que obligan a un personaje a tomar una decisión y no otra. ¿Okay? Dijimos que toda escena tiene un objetivo claro para el espectador, dijimos que toda escena proporciona valor narrativo y finalmente lo último que dijimos fue que toda escena proporciona valor de exposición. ¿Sale? Entonces este fue el tema de construcción de escenas. Son no todos los elementos que necesitamos para construir una escena, pero son los más primordiales. Y vamos a continuar con este tema en otro video más adelante. Pero pues más bien creo que el siguiente tema es acerca de construcción de personajes, pero hay un elemento que se llama puntos de inflexión que todavía como que pertenece a ambos mundos, tanto al de desarrollo de personajes como al de desarrollo de escenas. Entonces por eso creo que todavía vamos a continuar con un poquitito de este tema. ¿Sale, chicos? Bueno, si tienen dudas, pónganlas ahí en el Classroom y pues vayan preparando sus historias, ¿no? Las revisemos el siguiente viernes y no se les olvide que vamos a estar platicando por Discord el siguiente lunes a las 11 de la mañana, ¿sale? Pues que estén bien, chicos. Bye.